Este juego fracasó, fue criticado, fue descartado y aún así hoy se ve mejor que muchos juegos actuales. No porque tenga más contenido, no porque sea el más largo, sino porque fue diseñado con una idea muy clara desde el inicio. The Order 1886 no quería ser un videojuego tradicional, quería ser algo distinto. Pero cuando un juego se parece demasiado a una película, cuando es narrativo, lento y cinematográfico, muchas personas no saben cómo juzgarlo. Hoy, casi 10 años después, quizás por fin estamos listos para entenderlo. The Order 1886 nos lleva a una versión alternativa de Londres victoriano, un mundo oscuro, industrial, lleno de humo, engranajes y tecnología imposible para la época. Aquí la historia no se queda solo en la ficción. El juego introduce personajes reales como Nikola Tesla, el famoso inventor, quien en este universo es el responsable de crear armas y tecnologías avanzadas completamente fuera de su tiempo. Pero este no solo es un mundo de ciencia ficción. En las sombras existen criaturas mitológicas, licántropos, vampiros y otros seres que han amenazado a la humanidad durante siglos. Para combatirlos existe la Orden del Rey Arturo, una organización secreta de caballeros que ha protegido el mundo durante generaciones. La historia sigue un grupo principal de 4 miembros, una unidad de élite liderada por Grayson, también conocido como Sir Galahad, el personaje que controlaremos durante toda la historia. Junto a él está Isabeau Dargill, conocida como Lady Grain, Sebastian Mallory o Sir Percival y el Marqués de Lafayette. Todos ellos forman parte de la orden que ha vivido durante siglos gracias al consumo del agua negra, un líquido sagrado derivado del mismísimo Santo Grial, capaz de extender la vida humana mucho más allá de lo normal. Sir Galahad ha dedicado toda su existencia a seguir órdenes y cumplir su deber, convencido de que la orden protege a la humanidad. Pero conforme avanza la historia, empieza a surgir una duda incómoda. ¿Y si no todo lo que la orden ha hecho fue realmente correcto? Ahí es cuando el mundo del juego deja de ser solo interesante y empieza a ser inquietante. The Order 1886 fue duramente criticado por su gameplay. Muchos decían que era plano, repetitivo, demasiado simple. Pero el problema no era el gameplay, era la expectativa. Mucha gente esperaba un shooter tradicional, algo rápido, algo exagerado, y The Order no quería eso. Si te quedas detrás de una cobertura y disparas sin moverte, sí, el juego puede sentirse limitado, pero si cambias tu forma de jugar, si avanzas, si te mueves entre coberturas, si cambias de arma en medio del combate, si disparas a uno, te acercas a otro y lo eliminas cuerpo a cuerpo, te das cuenta de que el sistema permite mucho más de lo que la gente creyó. El combate es violento, crudo y sorprendentemente gráfico para un juego del 2015. Las escopetas pueden literalmente partir enemigos en dos. Hay desmembramientos, explosiones, cuerpos destrozados. Todo acompañado de animaciones contextuales muy llamativas y bien coreografiadas. Cuando recibes fuego enemigo, Sir Galahad se encoge, baja la cabeza, sus expresiones faciales cambian. Sabe que las balas están cerca, sabe que la cobertura no es siempre segura. Algunas balas la atraviesan, obligándote a moverte y a reaccionar. Todo eso ocurre en tiempo real. No hay cortes entre gameplay y cinemática. Hoy esto es normal. En 2015 no lo era. The Order 1886 fue diseñado con una idea muy clara: contar una historia con ritmo. No hay relleno, no hay misiones alargadas artificialmente, no hay contenido innecesario. La duración ronda las 5 o 6 horas y aunque muchos lo criticaron por eso, la historia nunca se siente apurada. Al contrario, se siente medida. Quizás ese fue su mayor problema. Salió en una época donde el valor de un juego se medía por cuántas horas te quitaba de vida. Y The Order no quería que jugaras de más, quería que sintieras más. El juego adopta un look completamente cinematográfico, barras negras en pantalla, encuadres cuidados, iluminación precisa. A algunos les molestó, a otros no. El doblaje al español latino es excelente, las actuaciones son naturales, creíbles.
Los personajes reaccionan en combate, piden apoyo, comentan ejecuciones, incluso los enemigos reaccionan cuando uno de los suyos cae. Todo eso en pleno 2015. Detalles que hoy se celebran, pero en su momento fueron ignorados. The Order 1886 no es un juego perfecto. Le faltaron modos adicionales, una nueva partida plus, contenido extra, quizás un DLC. Para un juego que costaba $60 en su lanzamiento, esas ausencias se sintieron. Pero hoy, jugándolo en una PlayStation 5, el juego se ve y se siente como si hubiera salido hace muy poco. Fue sin duda un juego adelantado a su época. Si hoy lo encuentras a bajo precio, te recomiendo darle una oportunidad. No como juego de acción tradicional, sino como una experiencia narrativa. Porque hay juegos que fracasan, no por ser malos, sino por llegar demasiado pronto.